En esta noche es un placer compartir con ustedes la palabra del Señor. Sean bienvenidos realmente a esta serie profética que estamos llevando a cabo titulada Manteniendo la Fe. Y en esta noche quiero compartir con ustedes un tema muy importante, demasiado importante, que se titula El 666 y la marca de la bestia. Realmente espero estar con ustedes. Ustedes con sus familias, sus amigos me acompañen, se unan en este estudio que vamos a hacer y pidamos que el Espíritu Santo esté con nosotros, nos ayude a comprender su palabra y especialmente los eventos que se van a desarrollar para el tiempo del fin. En este artículo que ustedes están viendo del Financial Times, encontré una parte muy importante. Hay un artículo que se titula El mundo después del coronavirus. Y quisiera leer unos apartes de este artículo porque me pareció muy interesante. El artículo dice en una parte: la humanidad ahora se enfrenta a una crisis global, quizás la mayor crisis de nuestra generación. Las decisiones que las personas y los gobiernos tomen en las próximas semanas probablemente darán forma al mundo en los próximos años. Darán forma no solo a nuestros sistemas de salud, sino a la economía, la política, la cultura. Debemos actuar rápida y decisivamente. También debemos tener en cuenta las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. Al elegir entre alternativas debemos preguntarnos no solo cómo superar la amenaza, sino también qué tipo de mundo habitaremos una vez que pase la tormenta. Sí, la tormenta pasará, la humanidad sobrevivirá, la mayoría de nosotros aún viviremos, pero habitaremos en un mundo diferente. ¡Wow! Me parece muy interesante, apreciados amigos, hermanos, porque este artículo demuestra la realidad que estamos viviendo. Después de que la pandemia termine, si es que va a terminar, el mundo va a ser diferente en todo sentido: política, económica, socialmente. Y vamos a enfrentarnos a un mundo nuevo durante los próximos años. Y luego más adelante en este artículo dice: muchas medidas se están tomando, avanzan rápidamente los procesos históricos. Las decisiones que en tiempos normales podrían llevar años de deliberación se aprueban en cuestión de horas. Se ponen en servicio tecnologías inmaduras e incluso peligrosas porque los riesgos de no hacer nada son mayores. Países enteros sirven como conejillos de indias en experimentos sociales a gran escala. ¿Qué sucede cuando todos trabajan desde casa y se comunican solo a distancia? ¿Qué sucede cuando escuelas y universidades enteras se conectan? En tiempos normales, los gobiernos, las empresas y las juntas ejecutivas, educativas nunca aceptarían realizar tales experimentos, pero estos no son tiempos normales. Me pareció alarmante, apreciados amigos, porque realmente estamos viviendo en un tiempo en que todo está cambiando, todo se está moviendo rápidamente. Y yo pienso que los desarrollos proféticos también al mismo tiempo se están desarrollando rápidamente también. La hermana White, o la inspiración, dijo esto hace muchos años: las calamidades en tierra, en mar, la inestabilidad social, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Los agentes del mar se coligan, acrecian sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse y los movimientos finales serán rápidos. Así, hermanos, pienso que el momento de prepararnos ahora es ahora, en este tiempo de emergencia. Si no hemos entregado nuestro corazón al Señor, ha llegado la hora, porque todo se está moviendo rápidamente. Los gobiernos están actuando rápidamente por esta pandemia y los desarrollos proféticos también se moverán rápidamente. Ahora, para comprender mejor esto, necesitamos ir al inicio de todo. En la historia ha habido mucha confusión acerca, y especialmente en el mundo cristiano también, acerca del 666. Para muchas personas escuchar ese número les da escalofríos. Malagüero, porque evocan imágenes de malagüero, de ceremonias secretas, días finales catastróficos, etc. Algunos incluso no escogen que sean números telefónicos que tengan el 666, placas o tarjetas de crédito con ese número. Y algunos creen que el 666 es un código de barras, un tatuaje tal vez, o un microchip. Aquí en esta noche vamos a tratar de descifrar este número y la marca de la bestia, porque esto tiene relación con tu salvación, mi salvación, la salvación de todos los que quieran ser fieles al Señor. Para ello vamos a comenzar con esta pregunta: ¿dónde aparece por primera vez el número 666 y el 777?
Porque hay un contraparte, hay 666 y hay 777. ¿Dónde aparece por primera vez estos números? Empecemos con el 777 en Génesis, que es el primer libro de la Biblia, el capítulo 2, el verso 1 al 3, se nos dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ellas. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de todo lo que había hecho. Amigos, esta es la primera vez que en la Biblia se menciona el 777. 3 veces está mencionado séptimo, séptimo, séptimo. Lo dice 3 veces porque es importante. Cuando en la Biblia se menciona algo 3 veces es porque es importantísimo. Y el número 7 en la Biblia es símbolo de perfección, representa la divinidad, representa al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Por eso está mencionado 3 veces. Es la primera vez que está mencionado en la Biblia, en el primer libro de la Biblia. Pero cuando vamos al último libro de la Biblia, en Apocalipsis, encontramos el 666. Apocalipsis 13:18 dice: el que tenga entendimiento cuente el número de la bestia, que es número de hombre. El número es 6666. Así que el número 6 es lo contrario del 7. El número 6 representa lo humano, no lo divino. El 7 es lo divino. El 6 es lo humano, representa imperfección. Representa la triple unión o la falsa divinidad que existirá en el tiempo del fin. Así que nosotros estamos viendo estas dos contrapartes, estos dos números, uno al inicio y el otro al final. El primer hombre que llevó el 666 fue un hombre que se llamó Nimrod, que aparece en Génesis capítulo 10, verso 8 al 10. La palabra Nimrod o Nimrod, la Biblia nos dice allí que él era un hombre que era poderoso en la tierra, pero era en contra de Jehová. Fue el primer tirano, podemos decir, el primer dictador, el primer Saddam Hussein. Y la palabra Nimrod significa en hebreo adversario. Y aquí ustedes están viendo que en el hebreo suman sus letras 666. Nimrod fue un hombre que unió la política con la parte religiosa, unió el Estado con la religión. Y eso es lo que nosotros veremos en el tiempo del fin. Más adelante en la Biblia encontramos en Primera de Reyes, capítulo 10, el verso 14, este versículo tan interesante: y el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Así que Salomón fue un hombre muy próspero en su reinado, pero esa prosperidad y el dinero lo llevó a la perdición. Realmente el 666 tiene una connotación o está unido realmente con la codicia, el dinero y la prosperidad material de este mundo, que finalmente hará que muchas personas se pierdan. Salomón finalmente volvió a los caminos del Señor, pero durante muchos años hizo grandes estragos en su vida espiritual cuando se alejó de los caminos del Señor. Ahora, ¿dónde se menciona en la Biblia por primera vez una marca? ¿Y qué significado conlleva? Para ello vamos al primer libro de la Biblia, en Génesis, el capítulo 4, verso 1 y 2. Allí nos dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Encontramos acá dos personajes, Caín y Abel, dos hermanos. Tienen similitudes ambos, porque ellos eran hijos de Dios. Sabían que el Señor había establecido un sistema de ofrendas para expresar su fe en un Salvador. Sabían que sometiéndose a ese plan de ofrendas, a ese plan divino para su redención, con eso estaban demostrando su obediencia a la voluntad de Dios. Estos dos hermanos, el Señor les dijo que construyeran un altar y vinieran a adorar al Señor. Y los dos hermanos construyeron también altares semejantes y cada uno trajo su ofrenda. Ahora, sabemos que ambos tienen connotaciones iguales porque eran pecadores. Ambos reconocían que Dios demandaba reverencia y adoración. En su apariencia externa, su religión aparentemente era la misma, pero había una diferencia muy grande. Y se demostró cuando ellos trajeron esas dos ofrendas, porque Abel trajo el sacrificio de un corderito y lo sacrificó. Y Caín trajo el sacrificio de todo lo que él había cultivado.
Así que aquí hay una diferencia muy grande, porque realmente Dios aceptó el sacrificio de Abel y no aceptó el sacrificio de Caín, el sacrificio de los necios. Caín obedeció al construir el altar, obedeció al traer una ofrenda, pero rindió una obediencia parcial porque no trajo el sacrificio del corderito, que era lo que Dios quería. Omitió lo esencial, el reconocimiento que necesitaba un Salvador. La obediencia, amigos, a medias, no es obediencia. Adorar a Dios con una ofrenda que Él nunca ha pedido, eso no es adoración. Ofrendar a Dios lo que queremos y no lo que Él pide, realmente no es un sacrificio genuino. Es como decir, hágase mi voluntad, te traigo esto, Señor, pero hágase mi voluntad. Eso es un insulto al reino de los cielos. Por eso Eclesiastés capítulo 5, el verso 1 dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que ellos hacen mal. Y finalmente, ¿qué fue lo que hizo Caín con Abel? En Génesis 4:8 nos dice que Caín, su hermano, le dice, salgamos al campo. Y aconteció que estando en el campo se levantó contra su hermano Abel y lo mató. De ahí en adelante, el versículo 14, especialmente el Señor le dice que él sería maldito por haber matado a su hermano. Y luego le dice en el 14, he aquí, le dice Caín, me has arrojado hoy a la faz de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré vagabundo y errante en la tierra y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Y en el verso 15 se nos dice, el Señor entonces le dijo, no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y puso el Señor una señal o una marca sobre Caín para que cualquiera que lo hallara no lo matara. Hermanos, amigos, no sabemos exactamente qué marca fue puesta sobre él, pero lo que sí sabemos es que fue una marca para distinguirlo, algo diferente en él. En todo caso, esa marca demostraba, donde quiera que fuera, que nadie lo podría matar. Y la ofrenda de Caín finalmente no fue aceptada y por eso él mató a su hermano. Aquí estamos viendo 2 clases de adoradores que habrán en el fin del tiempo, verdaderos y falsos. Uno adora acorde a los mandamientos de Dios, acorde a lo que Él ha pedido, y el otro adora acorde al hombre. Por eso Judas, en el verso 11, allí en ese libro encontramos esta advertencia. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. Todos los que quieran seguir el camino de Caín recibirán su marca, amigos. Y todos los que quieran seguir a Dios también recibirán su marca. Es una marca de autoridad. Una señal tal vez que no se puede ver, pero es una marca que nos distingue de que estamos adorando a 2 diferentes clases de poderes. Así que en el fin del tiempo veremos en los últimos días una batalla entre los cristianos verdaderos y los cristianos falsos. Y esto será identificado por estas marcas. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Quiénes serán protegidos de las 7 últimas plagas? La Biblia nos dice que habrán protegidos por las plagas. ¿Quiénes serán? Vamos a ver. Para responder esto vamos a Apocalipsis capítulo 7, verso 1 al 3. Después de esto vi 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento sobre la tierra, mar y árbol. Vi a otro ángel que subía del este y traía el sello o una marca del Dios vivo y clama a esos ángeles y les dice, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de Dios. Y oí, el verso 4 dice, el número de los sellados, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. ¡Wow! ¡Qué interesante, amigos! Ahora, espera, me dirás tú, espera, ¿cómo así? Pensé que solamente en Apocalipsis se hablaba de la marca de la bestia. No, realmente también hay 2 marcas, hay 2 sellos. La marca de la bestia y el sello del Dios vivo. Sorpréndete. Todos en Apocalipsis, según este libro, serán marcados o sellados antes de que Cristo venga, por el sello del Dios vivo que se coloca en la frente, o por la marca o el sello de la bestia que se colocará en la frente y en la mano. Ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Es la marca de la bestia una marca física, como un microchip o un tatuaje o una tarjeta de identificación? En primer lugar, vamos a entender una cosa. No, la Biblia no enseña que la marca de la bestia sea un microchip o un tatuaje, porque hay grandes problemas con esta creencia. En primer lugar, vamos a Apocalipsis 13:14, donde nos dice algo muy interesante. Allí dice que esta segunda bestia de la que estamos estudiando, Estados Unidos, engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Entonces, ¿cuál es la marca? Bueno, tenemos que dejar otro texto que nos ayude. Apocalipsis 14, el verso 12. Allí nos dice Juan,
Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí encontramos el verso 12 de Apocalipsis 14 que nos dice que los fieles del último tiempo se caracterizarán por guardar los mandamientos de Dios. Ahora, justo antes de este verso, es decir, antes de este verso, encontramos el tercer mensaje angélico que explica que aquellos que reciben la marca de la bestia van a recibir la ira de Dios. Lo que significa, amigos y hermanos, que el verso 12 nos está diciendo acerca de aquellos que no acepten esa marca. ¿Y qué es lo que están haciendo? Pues ellos están guardando los mandamientos de Dios. Por lo tanto, la marca de la bestia está de alguna manera conectada con los mandamientos de Dios, lo cual tiene sentido, ya que esta cuestión, apreciados amigos, tiene que ver realmente con el culto y la obediencia. Ahora, noten lo que dice Apocalipsis 14, 9 y 10. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Te das cuenta, amigo, en esto que hemos leído? El tema de la marca de la bestia tiene que ver con la adoración realmente. Si alguno adora a la bestia, la adoración. De alguna manera, apreciados amigos, hermanos, Satanás va a engañar al mundo para que den su lealtad a la bestia y a su imagen, y acabarán finalmente adorando de manera espiritual a la bestia en vez de adorar y obedecer al Dios de los cielos, nuestro Creador. Pero los santos de Dios, apreciados amigos, serán fieles a Cristo Jesús, conocerán la verdad y continuarán obedeciendo a Dios y guardando sus mandamientos. Por eso, finalmente, unido a la adoración a la bestia, está la adoración a Dios, diciendo: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que quiero dejarte algo muy claro. En el libro de Apocalipsis se nos muestra que Dios y Satanás tienen dos marcas. Ambos usan una señal o sello para identificar a sus propios seguidores. Ahora, la pregunta siguiente: ¿cuál es el sello del Dios vivo? ¿O dónde se encuentra el sello que identifica a los hijos de Dios? Para ello, vamos a Isaías capítulo 8, el verso 16. Isaías 8 nos dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Es decir, que dentro de la ley de Dios encontramos el sello. Toda ley debe tener un sello. Y aquí la ley de Dios dice que tiene un sello. Y junto al sello están sus discípulos verdaderos. Ahora, un sello siempre debe tener tres cosas. Debe tener el nombre, el oficio y el territorio de la persona que está gobernando. Por lo tanto, encontramos este sello o estas tres cosas en los mandamientos de Dios. Por ejemplo, si vamos a Génesis capítulo 1, verso 1, allí encontramos el sello, porque dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál es el nombre? Dios nuestro creador. ¿Cuál es el título que él desempeña? Creador. ¿Y cuál es el territorio que él gobierna? Cielos y tierra. Ahora, en los mandamientos de Dios también encontramos el sello. Vamos ahora a Apocalipsis 20, Éxodo 20, 8 al 11, y allí nos dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, pero el séptimo día será para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, y finalmente bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí encontramos el sello, porque aquí está mencionado tres cosas: el nombre, el título y el territorio que domina. Dios, el territorio que domina cielos y tierra, y Él es el creador, apreciados amigos. Vamos a la siguiente pregunta: ¿qué ha dado Dios como una señal especial de su poder? Dios ha dejado una señal o una marca, un sello, como evidencia del poder de Dios. Ezequiel capítulo 20, el verso 12 nos recuerda esto: les di también mis sábados o mis días de reposo. En tu Biblia, a pie de página debe decir sábados, por señal o por marca entre mí y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. Ahora, la marca o señal es sinónimo, es lo mismo. El Señor ha dejado el sábado como un sello, como una señal que demuestra quiénes son sus hijos. En Cantares capítulo 8, el verso 6 dice: grábame como un sello sobre tu corazón, llévame como una marca sobre tu brazo. Aquí aparece sello y marca como sinónimos. Vamos a la siguiente pregunta: ¿qué es lo que forzará
a todos a recibir la segunda bestia? ¿Qué forzará a todos a recibir la segunda bestia? Apocalipsis 13, el verso 16. Dice, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Entonces, ¿qué forzará a todos a recibir la segunda bestia? Una marca. ¿En dónde? En la mano derecha y en la frente. Ahora la siguiente pregunta, ¿es la marca de la bestia o el sello de Dios, esos dos, algo visible? Bueno, realmente para comprender y responder esta pregunta necesitamos ir a la palabra del Señor. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, versos 5 al 7. Dice allí, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Aquí nosotros vemos que podemos ver por este ejemplo que en la mano y en la frente, mano y frente, o el corazón, es un lenguaje simbólico. Es decir, tener la ley de Dios en nuestras acciones y pensamientos. Cuando dicen la frente se refieren nuestros pensamientos. Cuando dicen la mano se refieren las acciones. En este texto de Éxodo 13 dice, y te será como señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos para que la ley de Jehová esté en tu boca. Y luego dice, te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová te sacó de Egipto con mano fuerte. Ahora hay otro texto interesante, Isaías 59, verso 6. Aquí lo están viendo ustedes conmigo. Sus telas, refiriéndose a los impíos, dice, no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Noten ustedes que en las manos es un lenguaje simbólico para demostrar que las acciones de los impíos se demuestran allí por las manos, porque la mano es símbolo de trabajo, de hacer, de acción. Ahora, Isaías 59, 7 dice, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Así que, aunque estamos viendo acá que mente y manos son un lenguaje simbólico para decir, en la frente se refiere a los pensamientos de los impíos o de las personas fieles, y las manos es un símbolo para referirse a las acciones tanto de los malos como los buenos. Así que si Dios sabrá a quién va a colocar su marca, Satanás también. En cierto sentido, cada persona se va a marcar a sí mismo de acuerdo a sus pensamientos, a sus acciones. Si considero y respeto el día del Señor, el santo sábado, Él me va a marcar como su hijo, como fiel. Si considero la marca de la bestia como algo importante, Él me va a marcar como perteneciente a la bestia realmente. Ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la marca de la bestia? Si sabemos ya cuál es el sello de Dios, ¿qué es la marca de la bestia entonces? Ahora, mis queridos amigos y hermanos, el libro de Apocalipsis 7 nos habla del sello de Dios, del sábado. Ahora, si el sello de Dios es un día de reposo, el genuino sábado, entonces yo pregunto, ¿qué debe ser entonces la marca de la bestia? Si el sello de Dios o la marca de Dios es un día, ¿qué debe ser entonces la marca de la bestia? Por lo tanto, debe ser un día, pero contrario. Debe ser el cambio en la ley que se hizo o que hizo ese cuerno pequeño que ya hemos estudiado en esta semana. Ahora, ¿ustedes creen que el diablo va a querer que observemos el sábado? No, amigos, no, porque él sabe que cuando guardamos el sábado estamos adorando al verdadero Dios. Por eso él no quiere que la gente guarde el sábado, porque el sábado identifica al verdadero Dios, al Creador que hizo los cielos y la tierra. Por lo tanto, ¿ustedes creen que el diablo va a odiar el sábado? Claro que sí, porque cuando la gente guarda el sábado, le rinden homenaje a Dios y no a Satanás. Ahora, hay unas citas importantes de la Iglesia Católica que quiero mostrarles a ustedes, donde muestran que la marca o el sello de autoridad de la bestia, o sea, de ellos, es el domingo, así como lo están escuchando. Noten esta declaración, el domingo es nuestra marca. Esto viene de Catholic Record, es una revista muy antigua de 1923, y allí ellos reconocen, el domingo es nuestra marca de autoridad. La iglesia está encima de la Biblia, y el cambio de la observancia del sábado es prueba de este hecho.
Vamos a ver ahora otra declaración importante de la Iglesia Católica. Dice acá, el festival del domingo, como otros festivales, siempre fue una ordenanza humana y no existía la menor intención de los apóstoles en establecer un mandamiento divino al respecto. Lejos de ello y de la Iglesia Apostólica primitiva, transferir las leyes del sábado al domingo. Aquí en este libro está demostrado que la Iglesia Católica transfirió la observancia del sábado al domingo. En otra declaración importante, en este libro católico dice, la Iglesia tomó el domingo pagano y lo convirtió en domingo cristiano. Y así el domingo pagano, dedicado a Balder, se convirtió en domingo cristiano consagrado a Jesús. ¡Wow! ¡Qué interesante! En esta otra declaración de 1893, más antigua, dice, el domingo no está fundado en las Escrituras, sino en la tradición, y es distintivamente una institución católica, como no hay escritura para el cambio del día de descanso. Del último al primer día de la semana, los protestantes deben guardar su sábado, los domingos, y dejar a los católicos en completa posesión del domingo. O sea, en otras palabras, amigos, ellos reconocen que en la Biblia, y es verdad, no hay autorización para cambiar el sábado al domingo. Y por lo tanto, el hecho que la Iglesia Católica haya hecho ese cambio a través de Constantino, eso demuestra que esa es la marca de ellos, ese es su sello, que demuestra que eso fue creado por ellos. En este otro libro dice, fue la Iglesia Católica que transfirió ese reposo al domingo, recordando la resurrección de nuestro Señor. Por lo tanto, la observancia del domingo por los protestantes es un homenaje que ellos tributan a despecho de sí mismos, a la autoridad de la Iglesia Católica. Todo el mundo civilizado, hermanos y amigos, se inclina en humilde obediencia al mandato de la Santa Iglesia Católica al guardar el domingo, porque ese no es el día del Señor. Ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué otra evidencia, amigos, tenemos que a la Iglesia Católica es la que se le aplica el 666? Para ello, para comprender esto, tenemos que ir a Apocalipsis 13:18. Allí dice, el que tenga entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número es 666. Noten que aquí dice que es el número de la bestia, es el número del hombre y es el número 666. Hay otra versión muy importante que es la versión Douay católica y añade a una nota de pie de página al verso de Apocalipsis 13:18 diciendo así. Este es un acertijo que requiere una cuidadosa reflexión para resolverlo. Que los que son capaces interpreten este código. Los valores numéricos de las letras de su nombre suman 666. Esta es la Biblia viviente. Esta es una versión Biblia viviente y en Apocalipsis 13:18 está mencionando esto. Que los que son capaces interpreten este código. Los valores numéricos de las letras de su nombre suman 666. Ahora, también en esta otra declaración, esta es un pie de página de la traducción de la Vulgata Latina en el margen, lo que está subrayado en amarillo en inglés, pero dice, las letras numerales de su nombre deben componer este número. O sea, que aquí nosotros estamos viendo, por lo que hemos leído, que el 666 están en su nombre, están en el nombre. En estas dos versiones que hemos leído están en el nombre, componen su nombre. Los numerales de su nombre deberán componer este número. Por lo tanto, para comprender ese nombre necesitamos ir a Apocalipsis 13:1. Ese nombre, ¿qué característica tiene? Verso 1 de Apocalipsis 13 dice, y en sus cabezas tenía un nombre. ¿Y cómo era este nombre? Blasfemo. Ahora, ya en nuestros estudios pasados analizamos qué es blasfemia. Vamos a ver qué es blasfemia según la palabra del Señor nuevamente, para recordar. Juan 10:30-33. El Padre y yo uno somos. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces, ¿qué es blasfemia? Cuando un hombre se hace pasar por Dios. Lucas 5:20-21. Al ver en la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas, los fariseos, comenzaron a pensar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Eso es blasfemia, cuando un hombre se arroga el derecho de perdonar pecados. Así que esta es la blasfemia, este es el significado de blasfemia. Ahora, ¿cómo obtener el número de un nombre? Dice que ese nombre es blasfemo. ¿Cómo obtener de ese nombre un número? Bueno, la respuesta radica en que en la antigüedad los números fueron escritos con letras de alfabeto.
Esta práctica es conocida, era y es conocida como la gematría. Se utilizó en el hebreo, en el griego, en el latín, y significa que cuando las letras del nombre blasfemo de la bestia se les da su respectivo valor numérico, el total será 666. Ahora, ¿cuál es el nombre blasfemo de la bestia? Que ese nombre blasfemo de la bestia debe contener el hecho de que diga que quiere usurpar las prerrogativas de Dios, como ya hemos mencionado, de lo que es blasfemia en la Biblia. Ahora, la Iglesia Católica hace muchos años, ustedes aquí están viendo una imagen donde muestra que en una revista se llama Our Sunday Visitor, y en 1914, unos que estaban leyendo la revista, lectores, le hacen la pregunta a estos católicos y les dicen, ¿es cierto que las palabras de Apocalipsis en el capítulo 13, verso 18 se refieren al Papa? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Noten ustedes. Y ahora miren la respuesta de esta revista. Las palabras mencionadas son estas: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de hombre. Y el número de él es 666. Ahora noten, el título del Papa en Roma es Vicarius Filii Dei. Esto se inscribe en su mitra. Y si usted toma las letras de su título que representan números impresos latinos, grande, y los añade juntos, llegan a 666. O sea, ellos mismos reconocieron para ese año. Cualquier persona que quiera buscar esta revista ya no existe, porque ya se perdió del internet. Ellos no reconocen que esto sea verdad. Ahora, en una página de internet que ustedes están viendo aquí, en el 2013, aparece una pregunta de un lector y pregunta, ¿cuáles son las palabras inscritas en la mitra del Papa y qué significan? Y la respuesta es, las palabras son Vicarius Filii Dei, que significa vicario del Hijo de Dios. Y esas son las palabras que aparecen allí. Ahora, tú tomas Vicarius Filii Dei y lo transfieres en números, y aquí ustedes están viendo, no podemos detenernos, pero en total da 666. Ese es el nombre blasfemo. Por lo tanto, esa es otra evidencia que nos demuestra que este sistema católico romano es la bestia, que está caracterizada por el 666 en el fin del tiempo y que tiene una marca, que tiene su sello, que ya dijimos que es el domingo. El domingo que no es un día de adoración, es un domingo falso. La palabra domingo en inglés significa Sunday, día del sol. Los paganos adoraban el día del sol, el primer día de la semana. Los fieles siempre han guardado el séptimo día de la semana. Siempre ha habido una diferencia. Por lo tanto, este domingo está demostrando que el que adore este día está adorando a la bestia, está adorando al sol, que es un astro que fue creado por Dios, y no está adorando al creador, al verdadero Dios. Ahora la siguiente pregunta es importante, amigos y hermanos. ¿Volverá la Iglesia Católica a recuperar su poder? Claro que sí. Estamos yendo en esa dirección, hermanos, durante esta pandemia. Todo se está moviendo rápidamente. La profecía nos dice en Apocalipsis 13:3, no olvidemos que se nos dice que su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Nosotros estamos viendo un cambio en la Iglesia Católica Romana, como estudiamos anoche, cómo lo ha llevado a cabo a través de el Papa Francisco, el actual Papa. Y noten aquí lo que dice en la revista Times, ustedes están viendo acá cómo dice el nuevo imperio romano, desde que el Papa Francisco subió al poder de este sistema. Realmente estamos viendo un nuevo imperio romano. Y en esta revista que salió el septiembre 28 del 2015, dice el Papa Francisco y el nuevo imperio romano. Dice, y luego dice, desde Cuba hasta el cambio climático, él ha revitalizado el rol del Vaticano en la diplomacia global. La hermana White, la inspiración, dice, téngase presente que Roma se jacta de no variar jamás. Los principios de Gregorio VI y de Inocencio III son aún los principios de la Iglesia Católica Romana. Y si solo tuviera el poder, los pondría en vigor con tanta fuerza como hoy, como en los siglos pasados. Pocos saben los protestantes lo que están haciendo al proponerse aceptar la ayuda de Roma en la tarea de exaltar el domingo. Mientras ellos tratan de realizar su propósito, Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida. Establezcase en los Estados Unidos el principio de que la Iglesia puede emplear y dirigir el poder del Estado, que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas. Y más abajo dice, el triunfo de Roma entonces quedará asegurado en la gran república de la América del Norte. Ahora en otro pasaje aquí, estamos viendo, dice, descuide
Estados Unidos estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma, pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias, en los corazones de los hombres. Ya está levantando soberbios e imponentes edificios en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe en su debido tiempo. Hermanos, es interesante. Nosotros estamos viendo cómo el Vaticano está subiendo al podio nuevamente a nivel mundial. Y esto lo hizo más claro cuando fue a Estados Unidos en la administración de Obama y habló ante el Congreso. Ante el Congreso. Nunca lo había hecho un papa hablar ante el Congreso. El nuevo imperio romano se estaba levantando allí y cambió los tópicos de conversación como estábamos hablando anoche. Francisco I ha tenido poco que decir ya sobre el matrimonio homosexual, el aborto, cuestiones sociales que son controversiales. Él luego ha dicho muchas veces, ¿quién soy yo? Si una persona es gay y busca al Señor, ¿quién soy yo para juzgar? Y este columnista, George Will, él dijo que a medida que el mundo rechaza las enseñanzas de su iglesia sobre el aborto, anticoncepción, divorcio, matrimonio entre personas del mismo sexo y otros asuntos, Francisco, en esa reunión en Estados Unidos, hizo su iglesia congruente con la religión secular de la sostenibilidad. Y hermanos, después de todo, Elena G. de White, la inspiración, predijo que los mundanos sería el tercer eslabón en la unión final contra el gobierno del cielo. Francisco I ha encontrado 3 temas centrales para cautivar no solamente a los de mentalidad secular, atea, sino también a los protestantes conservadores. ¿Y cuáles son esos 3 tópicos? El valor del cambio climático o el cambio climático, los valores de la familia, la pobreza mundial que ha llevado a la emigración masiva, a la inmigración. Ahora, es verdad, no podemos criticar al Papa por subrayar la importancia de estos puntos de discusión, pero lo que es preocupante es que la motivación del Papa para llevarlos a un primer plano en este momento. En Laudato Si, que sabemos que es una encíclica que él sacó, él menciona palabras que siempre él usa, palabras como el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad, el destino común de los bienes. ¿Qué es el bien común? Significa el individualismo es un enemigo para ser temido. Necesitamos estar juntos. La solidaridad, estamos todos juntos en esto, por lo que debemos todos unirnos en un solo cuerpo ecuménico. Subsidiariedad significa que nuestros intereses personales se deben subsidiar o deben estar subsidiados al bien común y el destino común de los bienes, es decir, que la propiedad que nosotros tenemos no es personal, sino le pertenece a todos, a la humanidad, de acuerdo a la necesidad. Amigos, estas palabras que estamos viendo acá, una y otra vez, los papas los han colocado en documentos conciliares y los teólogos las han desarrollado. Por ejemplo, el Papa Benedicto XVI en su encíclica del 2009, Caritas in Veritate, él mencionó esto: hay una necesidad urgente de una verdadera autoridad política mundial, como mi predecesor el Beato Juan XXIII indicó hace algunos años. Tal autoridad necesitaría ser regulada por la ley para observar sistemáticamente los principios de subsidiariedad y solidaridad, para tratar de establecer el bien común y para hacer un compromiso para garantizar un auténtico desarrollo humano integral, inspirado en los valores de la caridad en la verdad. Por otra parte, tal autoridad necesitaría ser reconocida universalmente. ¡Wow! ¡Qué declaración! Y ser investida con el poder efectivo para garantizar la seguridad de todos, respeto por la justicia y los derechos. Amigos, aquí está diciendo que para que exista paz, para que haya caridad, para que exista tener los recursos bien divididos, y para que haya paz y prosperidad se necesita un gobierno universal. Obviamente ese gobierno universal son ellos. Amigos, ellos han necesitado tiempo para ir implementando esto y estamos en la crisis perfecta porque este ha sido el detonante, el coronavirus, la pandemia. Hemos visto, por ejemplo, yo les he mencionado en los temas anteriores que este artículo que aparece aquí, alemán 1712051, ya predecía que esta pandemia iba a venir y es el libreto realmente de todo lo que está pasando, pero a nivel mundial. También mencionamos cómo la revista Asterix mencionó esto, donde aparece un carro
compitiendo y llega un señor enmascarado que se llama coronavirus y el que lo acompaña es bacilos, que en otras palabras es bacteria, y dice: aquí viene nuestro favorito directamente desde Roma, le llaman Auriga enmascarado, el gran coronavirus, y luego él se quita la máscara y luego dicen: César, sí es César, ¿quién más podría salvar el honor de Roma? Yo pienso, hermanos, que este coronavirus realmente es fabricado para salvar el honor de Roma y para que la marca de la bestia pueda ser implementada en este año o en los que vienen. Esto ya estaba predicho desde el 2017 y con Estados Unidos han estado trabajando mancomunadamente para que esto sea real. Anthony Fauci, que ustedes están viendo aquí, es el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades en Estados Unidos. Y él ya sabía desde el 2017 que esta pandemia iba a venir. Noten ustedes en esta declaración, él dijo: sin duda, Trump va a enfrentar o será confrontado con un brote sorpresa de enfermedades infecciosas durante su presidencia. Y eso pasó, y esto fue predicho en el 2017. Qué interesante, amigos. Ahora, qué interesante es que durante un foro, él dijo estas palabras durante un foro en la Universidad de Georgetown. Y la Universidad de Georgetown es la universidad completamente jesuita más grande que existe allí en Estados Unidos, amigos. Ahora, en el Catholic Courier, ustedes están viendo esta imagen. Aquí dice que el doctor Fauci se formó como un jesuita en universidades jesuitas. Y hace poco, aquí en el 2 de abril del 2020, él confirma que los jesuitas le han estado ayudando en esta compleja situación de la pandemia. Antes que llegara entonces la pandemia a Estados Unidos, amigos, y a muchas otras partes, Estados Unidos ya sabía y el doctor Fauci lo había predicho. Ahora, Mike Pence, sabemos que en enero fue y estuvo con el Papa reunido allí. Y estuvo reunido junto a un líder americano que está defendiendo los derechos de las iglesias, que estuvo allí también en Roma. Hicieron un simposio en una universidad católica, muy católica, la más famosa de Roma, que se llama la Universidad Gregoriana. Esta universidad, amigos, es el buque insignia. Los jesuitas, amigos, fueron creados con un solo propósito: la destrucción del protestantismo. Y allí en esta universidad, la Universidad Gregoriana, se le da honra a un hombre, John Henry Newman, que fue el que destruyó el protestantismo en Inglaterra y ha destruido el protestantismo y lo beatificaron y lo llamaron santo. Es interesante destacar que una vez que Pence, amigos, estuvo allí con el Papa y se desarrolló esta reunión o este simposio en esta universidad, la pandemia llegó a Italia y Estados Unidos. E Italia y Estados Unidos han sido los más afectados por este virus. Esto puede ser muy profético porque sabemos que las cifras se han manipulado, pero es una de las evidencias que muestran que esto va a conllevar a que estos dos países exalten el amor por la tierra y por hacer cambios en el clima y acuerdos pactados. Para ello vamos a ir allá, apreciados amigos. Van a recordar ustedes mis palabras. Ahora, en este informe que ustedes están viendo, miren, me pareció muy interesante, asombroso. Dice: informe del Vaticano: después de la crisis del COVID-19, Laudato Si nos salvará de futuras pandemias. Aquí encontramos a Francisco y a Mauricio López, que es el secretario ejecutivo de la Red Eclesial Pan-Amazónica, una agencia designada por el Vaticano que promueve el mensaje ecológico del Papa a agencias internacionales, gobiernos y líderes mundiales. Y este hombre, Mauricio, es un gran defensor del Laudato Si, es un laico entrenado por los jesuitas, defensor de la idolatría pagana, el culto a la tierra, la comunión con el planeta. Y él, en este informe, él habla que después de la crisis del COVID-19, el Laudato Si, la encíclica papal, nos salvará de las futuras pandemias. Y noten lo que él dijo: una vez que superemos la crisis dura del COVID-19, será necesaria una visión integral, como dice la encíclica Laudato Si. Todo estará interconectado. Y una conversión integral es urgente, como se propone en el Sínodo del Amazonas, como un planeta eclesial y planetario llamada. En este momento, la categoría más importante en la historia humana parece ser ecología integral. Debemos repensar todas nuestras formas de vida y estructuras sociales a la luz de esto, pero hasta ahora no lo hemos entendido. ¡Wow! ¡Qué palabras, amigos! Él habla de que todo estará interconectado después que pase la pandemia. Noten la frase que él dice: debemos repensar nuestra forma de vida.
estructuras sociales a la luz de este asunto de la pandemia y habrá una ecología integral mundial. Más abajo dice, debemos recrear a toda nuestra sociedad a la luz de esa visión de la ecología integral. U otra pandemia pronto causará más daño y debido a que la crisis planetaria más grave de la emergencia climática nos llevará al final como civilización si no cambiamos ahora. Apreciados amigos, este asunto de la pandemia está creando cambios rápidos y la profecía nos está mostrando cómo estos cambios también en lo religioso se van a llevar a cabo. El asunto del medio ambiente, del Laudato Si, la encíclica, y del cuidar la tierra, de dejarla descansar, estará unido en este tiempo del fin. Ahora noten cómo ayer, que fue el Día de la Tierra, Francisco I dijo que en el Día de la Tierra, él dijo que la naturaleza no perdonará nuestras transgresiones. Y en este informe, noten cómo él dice, el Papa Francisco hizo una apasionada súplica por la protección del medio ambiente en el 50º aniversario del primer día de la Tierra, el miércoles, y dijo que la pandemia del coronavirus había demostrado que algunos desafíos tenían que enfrentarse con una respuesta como global. Vemos estas tragedias naturales que son la respuesta de la Tierra a nuestro maltrato, dice él. Creo que si le pregunto al Señor ahora qué piensa sobre esto, no creo que Él diga que es algo muy bueno. Somos nosotros quienes hemos arruinado la obra de Dios. Así que amigos, estamos viendo cómo se está llevando y se está manipulando este asunto del coronavirus para alcanzar pactos mundiales sobre el clima. Y esto incluirá el domingo. Ahora amigos, miren en este otro informe de abril 8 del 2020. Dice, ¿es el coronavirus una pandemia? Pues el juicio de Dios. Y noten allí, dice, el que escribió este artículo es Mary Hiller. Y esta mujer es profesora de escritura en el Seminario Mayor del Sagrado Corazón en Detroit, en Estados Unidos. Es católica, es de Estados Unidos. Y ella dice, ¿es la pandemia del coronavirus un juicio de Dios? Y ella dice, la clave para interpretar los pasajes bíblicos sobre el castigo divino es leerlos a la luz de la distinción entre la voluntad positiva de Dios y su voluntad permisiva. Más abajo ella dice, Dios advierte a su pueblo, por ejemplo, que si se rebela contra él, enviaré pestilencia entre ustedes y serán entregados en manos del enemigo. Es decir, ella está diciendo que esta pandemia es un castigo del Señor. Y luego más abajo en su artículo ella menciona, la mitad de la raza humana está bajo algún tipo de encierro, como si repentinamente fuera enviado a un retiro involuntario. ¿Hemos fallado algunas veces en honrar al Señor al guardar el día del Señor? Noten, hemos fallado algunas veces en honrar al Señor al guardar el día del Señor. Hemos tratado los domingos como cualquier otro día, como un monumento para ir de compras, hacer el trabajo y seguir nuestra propia agenda, en lugar de tomar tiempo para profundizar nuestra relación con Jesús y relajarnos con familiares y amigos. En el Antiguo Testamento, Dios declaró que Judá iría al exilio por un tiempo correspondiente a todos los días de reposo que habían quebrantado. ¡Wow, amigos! Y luego más abajo ella dice, si los cristianos se humillan al Señor en oración, ayuno y arrepentimiento, entonces y solo entonces podremos llamar con credibilidad al mundo entero al arrepentimiento y la fe en Cristo. En este momento de crisis, a medida que las personas se enfrentan cara a cara con las limitaciones humanas, se nos puede dar una oportunidad para dar testimonio de Cristo. ¡Wow! Yo pienso, amigos, que todo el mundo evangélico católico se van a unir bajo esto mismo. Ella habla del domingo, que por qué no se ha estado guardando el domingo. Hemos estado en desobediencia al Señor y por esa causa han venido las plagas. En esta otra declaración de las Naciones Unidas, ellos mencionan aquí la pandemia del COVID-19. Es una llamada de atención sin precedentes para todos los habitantes de la Madre Tierra. Y Gutiérrez, que es el director de las Naciones Unidas, él dice que en el Día Internacional de la Madre Tierra, él mencionó que todos los ojos están puestos en la pandemia, que marcó una llamada de atención sin precedentes. Y él subraya, tenemos que trabajar juntos como comunidad internacional. Y luego dice, en este Día de la Tierra, únanse a mí para exigir un futuro saludable y resistente para las personas y el planeta. Más abajo menciona, solo preservaremos a la Madre Tierra a través de un cambio de paradigma, de una sociedad centrada en el ser humano a un ecosistema global centrado en la Tierra. Hermanos,
dice que va a haber cambios de paradigmas y lo estamos viendo en esta crisis. Y esto nos va a llevar a la siguiente pregunta. ¿Qué es la imagen de la bestia? ¿Cómo se va a formar esta imagen de la bestia? Esta segunda bestia va a mandar a hacerle una imagen a la primera. ¿Qué es una imagen? Una imagen es un reflejo. Usted se para en el espejo y miras tu reflejo. Una copia. Entonces, esta segunda nación va a mandar a hacer una copia. ¿A quién? ¿O de qué? Pues de la primera bestia. Si sabemos cómo se comportó la primera bestia, sabremos qué es la imagen de la bestia. Realmente, el papado, ¿cómo se ha comportado siempre a lo largo de los años? Era una iglesia que tenía las dos espadas, siempre. El poder del Estado, y se servía del poder del Estado para promover sus propios fines, especialmente para extirpar la herejía, para que los Estados Unidos, amigos, entonces formen una imagen de la bestia. ¿Qué significa esa imagen? Debe significar que el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada por la iglesia para cumplir esos fines. Y la imagen de la bestia se ha estado levantando ya en Estados Unidos de América. Tiene que ser un sistema religioso político. La religión, amigos, se convertirá en el brazo controlador de la política, porque tiene la facultad de imponer sobre todos los moradores de la tierra esto, hermanos. Ahora el pasaje nos muestra, amigos, hay otro pasaje, disculpen, que nos muestra esta imagen. La palabra imagen aparece en la Biblia en otro contexto, en Daniel capítulo 3. Y allí Nabucodonosor mandó hacer una estatua inmensa. Él había tenido un sueño donde él vio la estatua de los metales, ¿recuerdan? Y la cabeza era de oro representando su reino. Pero él, cuando escuchó que después de él vendría otro reino, dijo, no, yo quiero mi reino que perdure para siempre. Así que mandó a hacer una estatua completamente de oro. Y mandó que todos los representantes de su reino, de sus reinos, ciudades, locales, vinieran a adorar esa estatua. Y el verso 1 nos dice, el rey erige una imagen de oro similar a la de su sueño, y dice, y allí manda a adorar a esa imagen. Pero hubo 3 varones que no se colocaron de rodillas a adorar esa imagen. Y en el versículo 17 de Daniel 3 dice, nuestro Dios a quien adoramos puede librarnos de las llamas del horno y de todo el mal que su majestad quiera hacernos, y nos librará. Pero aun si no lo hiciera, sepa bien su majestad que no adoraremos a sus dioses, ni nos arrodillaremos ante la estatua de oro. Aquí estamos viendo que 3 hebreos se niegan a adorar al paganismo, se niegan a adorar esta estatua. Ellos saben que el segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que hay arriba en el cielo ni en la tierra. Aunque fueron echados al horno del fuego, Jesucristo estuvo con ellos en ese tiempo de angustia. Y Nabucodonosor es religioso aquí. Nabucodonosor es un hombre que está uniendo lo religioso con lo político. Toda Babilonia era sumamente religiosa, amigos. Aquí estamos viendo cómo la religión tiene un rey que es Nabucodonosor, y él es el jefe político, pero también líder religioso de Babilonia. Y en él se unen esas dos cosas, Estado e iglesia. Es por eso que tuvo el poder de dictar esta ley religiosa, imponiendo una creencia sobre las conciencias de estos 3 hebreos, pero ellos no se dejaron dominar. Y por lo tanto, esta misma experiencia se va a volver a ver, se va a volver a repetir en el fin del tiempo. Si la crisis en Daniel 3 tuvo que ver con un mandamiento de la ley de Dios, y se habla allí de una imagen, yo estoy en completamente consonancia con la palabra profética de que en el fin del tiempo la imagen de Apocalipsis 13 también tendrá que ver con una cuestión de un mandamiento, y ese mandamiento es el 4. Que dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Cuando subió Donald Trump y Mike Pence, su vicepresidente, ellos dijeron, vamos a hacer a Estados Unidos nuevamente grande. Y Donald Trump dijo, damas y caballeros, oficialmente estoy lanzando mi candidatura a la presidencia de los Estados Unidos y juntos vamos a hacer a nuestro país nuevamente grande. Y realmente ellos lo están haciendo grande, no solamente política, militarmente, económicamente, sino también espiritualmente a través de las iglesias evangélicas, las iglesias cristianas. Y la inspiración nos dice así, noten, la nación más grande, favorecida en la tierra es Estados Unidos. Una graciosa providencia ha protegido a este país, ha derramado sobre ella la más selecta de las bendiciones del cielo. Aquí los perseguidos, los oprimidos han encontrado refugio. Aquí se ha enseñado la fe cristiana en su pureza. Esta gente ha sido receptora de gran luz y misericordias inigualables.
pero estos regalos han sido pagados por la ingratitud y el olvido de Dios. El infinito mantiene un ajuste de cuentas con las naciones y su culpa es proporcional a la luz rechazada. Un registro terrible ahora se encuentra en el registro del cielo contra nuestra tierra, pero el crimen que llenará la medida de su iniquidad será cuando anule la ley de Dios. Hermanos, Estados Unidos, amigos, es un país privilegiado porque tuvo mucha luz, pero así como ha tenido luz y privilegios, por eso es responsable a la vista de Dios. Fue como la nación judía en el Antiguo Testamento, con muchos privilegios, igual como lo fue Francia. Pero Francia finalmente rechazó la palabra de Dios y por eso vino la Revolución Francesa en su reino. Estados Unidos rechazará la ley de Dios y por eso va a venir una revolución civil dentro de ella. Y finalmente caerá a la destrucción y su economía irá al suelo. Estados Unidos va para eso, apreciados amigos. En esta imagen que ustedes están viendo, noten cómo dice, los líderes cristianos han visto cómo su influencia ha crecido rápidamente desde que Trump asumió la presidencia. Así que amigos, con la elección de Trump, muchos cristianos, especialmente pentecostales, están diciendo que ahora están esperando el tercer gran despertamiento. ¡Wow! ¿Qué significa eso? Significa un reavivamiento nacional que va a venir en los Estados Unidos de Norteamérica. En esta imagen que ustedes están viendo de Jim Baker, este hombre que es muy famoso, es un cristiano muy famoso en Estados Unidos, él dice que la elección de Trump es el más grande milagro que yo haya visto alguna vez. Y este hombre, que es Bernie Black, que es un capellán adventista en el Congreso de los Estados Unidos, él dice que está orando por otro milagro, un reavivamiento en el Congreso de los Estados Unidos. Él dijo que espera ver un reavivamiento en América y que va a comenzar en los pasillos del Congreso. En estas otras imágenes que ustedes están viendo, noten cómo se está mencionando, América volverá a su gran tercer reavivamiento. Noten la profecía, el tercer reavivamiento está viniendo a América. Y este hombre que están viendo ustedes acá es un pastor también famoso pentecostal que se llama Rodney Howard Brown. Pastorea una mega iglesia inmensa en Tampa, Florida. Y él mencionó lo siguiente, noten, esto es profético. En los años 1700 hubo un gran despertar. En los años 1800 hubo otro. Y ahora tenemos que tener otro. Es así de crítico. Es el creyente en este país y la mano de Dios que aún está sobre América. Ahora él añade, y Dios aún no ha terminado con este país. Así es que es tiempo para que la iglesia se levante. Y ahora noten, lo que viene es más profético lo que dijo. Ahora estos líderes evangélicos, espirituales y sus aliados esperan traer un poder reavivador a muchos norteamericanos y eso va a originar un tercer gran despertamiento. Hemos venido a encender los fuegos en el vientre de la bestia. Si es que podemos ponerlo de esa manera. Esas, hermanos, fueron palabras proféticas de este hombre. Realmente este cordero con dos cuernos se va a convertir en una bestia. ¿Y quién la va a convertir en una bestia? El mundo protestante de Estados Unidos. Los evangélicos dicen, vamos a encender los fuegos en el vientre de esta bestia. Y luego más abajo, Howard Brown dijo, viene un reavivamiento de señales y de maravillas. Dile a la iglesia. Porque él dice que Dios le dijo en sueños, dile a la iglesia que se prepare para el reavivamiento que viene. Y añadió, si el temor de Dios vuelve al pueblo, eso tendrá un efecto ondulante en todo el país. Noten esta imagen, esta es otra revista y menciona aquí, profecía. La elección de Trump fue el primer paso. El próximo paso será el levantamiento del profeta. Hermanos, esto es profético. La elección de Trump fue el primer paso, dicen. Y el siguiente ahora es el levantamiento del profeta. ¿Cuál profeta? Estados Unidos. Y la profecía habla que Estados Unidos es llamado el falso profeta. Miren lo que dice Apocalipsis 13:12. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Eso hace Estados Unidos. Y hacía que la tierra, sus habitantes, adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Se le hace grandes señales de tal manera que hará descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Eso va a ocurrir en Estados Unidos. Y Apocalipsis 16:13 menciona que esta bestia, esta segunda bestia de Apocalipsis 13, se le llama el falso profeta. Dice, vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. A Estados Unidos se le considera el falso profeta. ¿Por qué? Un falso profeta que va a hacer descender fuego del cielo. Yo les pregunto, ¿qué profeta del Antiguo Testamento trajo fuego del cielo para convencer al mundo? En su tiempo, Elías. Por lo tanto, Estados Unidos es un falso Elías. Es un falso Elías. Si sabemos que enseñó el verdadero Elías, podemos saber que va a enseñar el falso Elías. El verdadero Elías
Surge en un tiempo de apostasía en el pueblo de Israel, amigos. Surge en un momento en que el pueblo está adorando a Baal, que era considerado el dios Sol. Los paganos estaban dentro del pueblo de Israel, dejaron los mandamientos de Dios. Y el mensaje de Elías es un mensaje que anuncia castigos y que anuncia los juicios de Dios. Y llama al pueblo a que vuelva a las sendas antiguas, a restaurar el altar que estaba arruinado. Así que en los últimos días, apreciados amigos, hermanos, el falso profeta Estados Unidos es un Elías falso que va a enseñar que no hay que guardar la ley de Dios y que impondrá por ley la marca de la bestia, y echará la culpa al remanente, al pueblo del Señor que tiene el testimonio de Jesús y guarda los mandamientos de Dios. Y el fuego, ¿qué significa cuando dice Apocalipsis 16 que hará descender fuego del cielo? El fuego es símbolo del Espíritu Santo según Hechos 2. Así que por lo tanto este falso profeta va a traer un falso reavivamiento de un falso espíritu. ¿Y será posible, amigos, que el falso profeta profese aceptar el sacrificio de Jesús y vaya a traer un fuego extraño? Sí, amigos, es un fuego extraño, es otro espíritu. Son falsos milagros que se van a levantar dentro del protestantismo norteamericano, porque ha caído Estados Unidos en un sistema carismático pentecostal y especialmente está dominando la administración de Trump. Así que Trump es proféticamente colocado en este rol, apreciados amigos. Noten lo que dice aquí. La inspiración dice: los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Por medio del espiritismo cumplirán sus milagros, los enfermos sanarán y se realizarán muchos milagros. Y luego por eso la Biblia nos dice: engañará a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. ¿Qué es la tierra acá? La tierra acá es Estados Unidos. Estados Unidos va a ser engañada. Va a engañar realmente a su pueblo, que son los Estados Unidos. Y ellos son los que finalmente, por el engaño, la población realmente, van a colocar una imagen de la bestia, porque ellos van a tomar el control, especialmente el protestantismo. Van a tomar el control de la democracia, del Congreso, del Senado, para implementar estas leyes, apreciados amigos. La inspiración dice: la falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto por la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, delegándose a las exigencias populares, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. Así que este es el destino profético, amigos, de una administración fuertemente evangélica en los Estados Unidos. Y para allá vamos. Necesitamos estar de rodillas, estar listos para la abrumadora sorpresa que nos puede sobrevenir tal vez este año con el gobierno de Trump y esta parte de los pentecostales, los evangélicos uniéndose para implementar el domingo, especialmente en esta época de pandemia. Noten esta imagen. ¿Es la pandemia el juicio de Dios? Estados Unidos tiene 10 razones para pensar que sí. Y en uno de los apartes dice este informe: no reconocemos el sábado en nuestra economía 24/7. Y este teólogo explica: no damos al sábado la importancia, rompemos el sábado al retener el alivio de los agobiados. ¡Wow! Eso estamos viendo, amigos. Y en la parte final dice que nuestro arrepentimiento debe ser radical o pronto enfrentaremos algo peor. La inspiración ya nos lo había dicho desde hacía mucho tiempo. El movimiento dominical se está abriendo paso en las tinieblas ya. Los dirigentes están ocultando el fin verdadero y muchos de los que se unen a este movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente que se hace sentir por debajo. Los fines que son benignos y aparentemente cristianos, pero cuando hable el dragón, cuando hablen se revelará el espíritu del dragón. La profecía nos dice que esta bestia hablará como un dragón, y el hablar de una nación o de una bestia es a través de sus autoridades legislativas y judiciales, y esto va a traer la ruina nacional. El pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido, pero cuando restrinjan la libertad religiosa y renuncien al protestantismo y apoyen al papado, la medida de su culpa se hará completa y en los libros del cielo se registrará apostasía nacional. Y después de la apostasía nacional vendrá la ruina nacional para los Estados Unidos. La hermana White nos advirtió, amigos, que cuando esta abominación, estamos viendo el retorno de las águilas.
Los primeros mensajes que yo di fue como las águilas. Poderes que eran representados por águilas iban a venir a perseguir y destruir al pueblo de Jerusalén. Y así pasó en el Antiguo Testamento con Nabucodonosor y en el Nuevo Testamento en el año 70 con Roma. Y ahora lo estamos viendo en el tiempo del fin con los Estados Unidos, que están representados por el águila. No está lejanos el tiempo, como los primeros discípulos seremos obligados a buscar refugio en los lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyeran los cristianos de Judea, así la asunción del poder por parte de nuestra nación, Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Hermanos, estamos viendo Mateo 24:15 que va a tener su cumplimiento. Una vez que el domingo llegue a tener fuerza y predominio cada vez más en este año, porque hay una reunión que va a ocurrir con el Papa y los líderes políticos para este acuerdo climático, un pacto que va a revolucionar el mundo, y Estados Unidos, déjenme decirle, tendrá que ir allí obligatoriamente y tendrá que reunirse y firmar ese pacto. Esperamos que la profecía se desarrolle y miremos la historia, hermanos, pero la abominación desoladora está pronto para desarrollarse y estamos en el momento en que tenemos que abandonar las grandes ciudades para prepararnos también para abandonar las menores en busca de hogares retraídos, porque la abominación desoladora estará siendo colocada en el sitio sagrado. Estados Unidos, ese sitio privilegiado que tuvo grandes privilegios, pero que los ha desperdiciado, amigos. Lucas 21:28 nos dice: cuando veáis estas cosas, cuando comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. En vez de estar tristes por esta pandemia, debemos estar felices porque el Señor está pronto a venir, porque los desarrollos proféticos que siempre hemos predicado ya los estamos viendo, literalmente, los estamos viendo cómo se empiezan a cumplir. Así que debemos estar felices, apreciados amigos. Cristo Jesús ha muerto por nosotros, ha dado su vida por nosotros. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Parecemos que Dios no estuviera bajo control en esta pandemia, pero lo tiene, está bajo control. Dios está permitiendo que todos los poderes de este mundo hagan su juego, porque Él sabe, Él quiere venir pronto, por usted, por mí. Y en esta época de pandemia necesitamos buscar al Señor. Amigos, la cruz es la mayor expresión de amor de Dios para con la humanidad. Demuestra que realmente Él nos ama, Él no quiere que nos perdamos. Las profecías que estamos estudiando de Apocalipsis 13, Daniel 7, es porque el Señor nos ama, porque el Señor quiere que sepamos el fin desde el inicio y nos preparemos y no nos coja todo esto desapercibidos. Y cuando vemos cómo se cumplen estos eventos, nos pongamos felices, porque eso significa que nuestra redención está cerca. Vamos a vencer. Tenemos que vencer con la ayuda del Señor. Pero ¿cómo vamos a vencer? Apocalipsis 12:11 nos recuerda: ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron su propia vida, ni aún ante la muerte. Así que tenemos que vencer por la sangre de Jesús. Si no aceptas la sangre de Jesús en tu corazón, no puedes vencer esto. Y vas a recibir finalmente la marca de la bestia, porque vas a optar por tomar el domingo especialmente para que puedas comprar, para que puedas vender, para que puedas cuidar tu familia. Pero no compre la verdad. No compres la mentira, compra la verdad, no la vendas. Dios quiere que guardemos el sábado, su día, porque es su mandamiento. Ese mandamiento es el sello de la ley de Dios. Y Dios quiere que lo amemos. Dios quiere que lo sirvamos. La palabra de Dios también nos dice en Apocalipsis 13:8 que los moradores de la tierra adorarán a la bestia, porque sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Y Apocalipsis 3:5 nos dice: el que venza será vestido de vestiduras blancas, de ropas blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los santos ángeles. Dios nos ayude para que podamos ser fieles al Señor. Toma la decisión ahora. Si durante muchos años has conocido el mensaje, pero no te has decidido, es tiempo de hacerlo, de que venzas. Con la ayuda de Dios puedes vencer. Con la ayuda de Dios puedes lograr lo que no has podido hacerlo por años.
Cristo no solo mostró, amigos, cómo podemos llegar a ser hijos obedientes, sino que Él nos demostró con su vida, su carácter, que hacer las cosas correctas y aceptables a Dios es con la ayuda de Él. Así que no hay razón para que no las hagamos, porque sí es posible con la ayuda de Él las cosas que agradan a su vista. Dios te ayude para que tú puedas agradar al Señor y obedecerle ahora en este tiempo. El Señor te bendiga.